Pregunté a qué hora iríamos al aeropuerto, y mi hijo respondió que ya estaban en el Caribe, y yo transferí 3 millones lejos de su alcance. El silencio que siguió a esas palabras me atravesó como una navaja fría. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Era martes por la mañana en Madrid, y yo estaba en mi cocina de siempre, con las manos húmedas del café que acababa de preparar, cuando sonó mi teléfono. La pantalla mostraba el nombre de Martín, mi hijo, y mi corazón se aceleró con esa mezcla de emoción y ansiedad que solo una madre puede entender. Habíamos planeado ese viaje durante meses. Cancún, su luna de miel tardía con Lucía, su esposa desde hace 2 años. Yo había insistido en acompañarlos, no para entrometerte, sino porque quería ser parte de su felicidad. Había gastado mis ahorros de jubilada en esos boletos, en ese hotel de 5 estrellas que Lucía había elegido después de mostrarme cientos de fotos en Instagram. Este es perfecto, Teresa, me había dicho con esa sonrisa que creí genuina. Va a ser increíble estar juntas ahí. Mi maleta llevaba 3 días hecha. La tenía junto a la puerta de entrada, como una anciana emocionada esperando su primera gran aventura en años. Había comprado un vestido nuevo en el Corte Inglés, uno de esos que nunca me habría permitido cuando era más joven porque costaba casi la mitad de mi pensión mensual. Pero esto era especial. Era la oportunidad de crear recuerdos con mi hijo y mi nuera en un lugar paradisíaco. ¿A qué hora salimos al aeropuerto, hijo?, pregunté, con esa voz maternal que mezcla autoridad con cariño. El silencio del otro lado duró una eternidad. Luego, esa risa. Una risa que no reconocí, cargada de algo que me hizo sentir pequeña antes de entender por qué. ¿Aeropuerto? Su tono era de genuina sorpresa, como si yo hubiera preguntado algo absurdo. Mamá, ya estamos en Cancún. Salimos ayer. ¿No te lo dijo Lucía? El teléfono casi se me resbala de las manos. Por un momento pensé que había escuchado mal, que mi oído de 72 años me había jugado una mala pasada, pero al fondo de la llamada podía escuchar con claridad el sonido de las olas, voces alegres, música tropical, el tintineo de copas brindando. Era real. Estaban ahí, sin mí. Solo fuimos con los más cercanos. Escuché la voz de Lucía a lo lejos, dirigiéndose aparentemente a alguien más, pero lo suficientemente fuerte para que yo la oyera. No queríamos agobios. Los más cercanos. Yo, que había cargado a ese niño en brazos cuando lloraba por las noches, que había trabajado turnos dobles en la fábrica textil para pagarle la universidad, que había vendido las joyas de mi madre para ayudarle con el enganche de su apartamento, no era una de las personas más cercanas a él. Mi reflejo en la ventana de la cocina me devolvió la imagen de una mujer mayor, con el pelo gris recogido en un moño sencillo, vestida con la bata de casa que usaba cada mañana para preparar el desayuno. Pero mis ojos, esos ojos que habían visto nacer a mis hijos, que habían llorado cuando mi esposo murió hace 10 años, que habían brillado de orgullo cada vez que Martín lograba algo nuevo, ahora se veían vacíos, perdidos. ¿Fue un error?, logré preguntar con un hilo de voz. ¿Se les olvidó avisarme? La respuesta de Lucía llegó después de que Martín le pasara el teléfono. Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando con una niña que no entiende por qué no puede ir al parque. ¡Ay, Teresa! No te lo tomes así. Queríamos estar relajados, sin preocupaciones. Además, tú no te adaptas bien a los hoteles, ¿verdad? Recuerda cómo te quejaste en Santander el año pasado por el aire acondicionado. Me trataron como un mueble viejo que estorba en una casa recién decorada, como si mi edad fuera una discapacidad que los avergonzaba, como si no hubiera sido yo quien pagó cada peso de ese viaje que ahora disfrutaban sin mí. 3 años. 3 años transfiriendo dinero a la cuenta de Martín cada vez que me llamaba con una emergencia. El depósito del apartamento, los muebles para la boda, las deudas de la tarjeta de crédito de Lucía, los gastos del coche nuevo. Y ahora esto, unas vacaciones en el Caribe que yo financié, pero de las que fui excluida como si fuera una extraña incómoda. Había vendido las pocas joyas que me quedaban de familia, usado mis ahorros de jubilación,
cancelado mi seguro médico privado que tanto me costaba mantener. Todo por ayudarlos a construir su futuro. Como Martín solía decir cuando venía a casa con esa sonrisa que derretía mis defensas y me hacía abrir la cartera una vez más. Más de 3 millones de pesos en 3 años. Una fortuna para una jubilada que vivía con goteras en el techo de su apartamento en Malasaña y un horno que no funcionaba desde hace 6 meses. Colgué el teléfono y me quedé parada en mi cocina, rodeada del silencio que solo conocen quienes viven solos. La maleta junto a la puerta me miraba como un reproche silencioso. El vestido nuevo colgado en mi armario se había convertido en evidencia de mi ingenuidad. Por primera vez en décadas, me permití sentir algo que había estado enterrando bajo capas de amor maternal y sacrificio. Rabia. Una rabia limpia y cristalina que me recorrió desde el estómago hasta la punta de los dedos. No era solo el dinero, era la humillación sistemática disfrazada de amor filial. Era convertirme en una ATM emocional que dispensaba cariño y efectivo a demanda, pero que podía ser dejada de lado cuando ya no era conveniente. Esa noche, mientras escuchaba las goteras en mi techo y veía las fotos que Lucía subía a Instagram desde la playa de Cancún, tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Al día siguiente iría al banco, y esta vez no sería para transferir dinero, sería para recuperar mi dignidad. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cada peso que había dado, cada sacrificio que había hecho creyendo que estaba invirtiendo en el amor de mi familia. La luna se colaba por las cortinas desgastadas de mi dormitorio mientras mi mente viajaba años atrás, desentrañando la telaraña de manipulación que había sido mi vida como madre. Todo comenzó cuando Martín tenía 25 años y vino a casa con los ojos rojos, oliendo a alcohol y con un sobre en las manos. Era una citación judicial. Había tenido un accidente con el coche, nada grave, pero la multa ascendía a 15,000 pesos. Mamá, si no pago esto en una semana, me quitan el carnet. Y sin coche no puedo trabajar, me había dicho, sentado en el mismo sofá donde ahora yo pasaba las tardes viendo telenovelas para no pensar en mi soledad. Recuerdo que esa noche conté y reconté mis billetes. Tenía exactamente 17,000 pesos ahorrados después de trabajar turnos extras en la fábrica durante 3 meses. Iba a usarlos para arreglar la calefacción que se había estropeado el invierno anterior. Pero los ojos de mi hijo, esos ojos que había visto crecer desde bebé, me suplicaban silenciosamente. «No te preocupes, mijo», le dije, entregándole el dinero. «Los padres estamos para esto». Él me abrazó con tanta fuerza que creí que realmente estaba agradecido. «Te lo devuelvo en cuanto cobre el próximo mes, te lo prometo», murmuró contra mi hombro. Esa promesa se evaporó como el humo de los cigarrillos que fumaba entonces. Nunca más mencionó esa deuda, y yo nunca se la recordé porque pensé que era mi deber como madre no convertir el amor en una transacción comercial. Pasé ese invierno con 3 mantas encima, durmiendo con calcetines de lana y un gorro porque la calefacción siguió sin funcionar. Cuando Martín venía de visita, siempre encontraba excusas para no quedarse mucho tiempo. «Hace un frío horrible aquí, mamá. ¿Por qué no te compras un calentador eléctrico?» Como si yo tuviera dinero para esos lujos después de salvarlo de la cárcel. Luego llegó Lucía a nuestras vidas como un huracán perfumado. Era una chica de Salamanca, hija de comerciantes, acostumbrada a una vida que Martín no podía ofrecerle con su sueldo de administrativo en una empresa de seguros. La primera vez que me la presentó, me di cuenta inmediatamente de que venía de dinero. Su bolso costaba más que mi salario mensual, y hablaba de restaurantes donde nunca había estado, y marcas que solo conocía por los escaparates. «Tu madre es encantadora», me dijo esa primera vez, pero había algo en su sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me examinaba como se examina un mueble antiguo, con respeto superficial, pero decidiendo ya si vale la pena conservarlo, o es mejor deshacerse de él. Martín cambió después de conocerla. Empezó a avergonzarse de nuestro barrio, de mi apartamento pequeño, de mi forma de vestir. Cuando hablaba conmigo por teléfono y ella estaba presente, su tono se volvía diferente, más frío, como si hablar cariñosamente con su madre fuera una debilidad que no podía permitirse mostrar. La primera vez que me pidió dinero para impresionarla fue para llevarla a cenar a casa Lucio.
Es su restaurante favorito, mamá. Si no la llevo ahí, va a pensar que soy un muerto de hambre. 200 euros para una cena. Yo comía macarrones con tomate 4 días a la semana para ahorrar, pero saqué ese dinero de mi cuenta de ahorros porque ver a mi hijo enamorado me llenaba de una alegría que pensé que valía cualquier sacrificio. Después, fue el anillo de compromiso. Lucía había visto uno en una joyería de la calle Serrano que costaba 2.500 euros. No es que sea materialista, Teresa, me explicó durante una de nuestras pocas conversaciones a solas. Pero una mujer solo se compromete una vez en la vida. Quiero algo que pueda enseñar con orgullo a mis amigas. Sus amigas, descubrí después, eran todas hijas de empresarios y profesionales liberales que se casaban con hombres que ganaban 5 veces más que mi Martín. Vendí el collar de perlas que mi madre me había dejado. Era lo único valioso que tenía. Un recuerdo de cuando éramos una familia de clase media respetable, antes de que la crisis se llevara el negocio de mi padre y nos arrastrara a la precariedad. El joyero me ofreció 1.800 euros, 800 menos de lo que necesitaba. Pero yo tenía algunos ahorros más guardados en una lata de galletas detrás de la harina en la cocina. Cuando Martín me entregó la caja con el anillo y vi cómo se iluminaban los ojos de Lucía, pensé que había hecho una buena inversión. Ella me abrazó y me llamó la mejor suegra del mundo. Ese abrazo me supo a gloria, como si finalmente hubiera comprado mi lugar en su nueva vida de clase media aspiracional. La boda fue el golpe de gracia a mis finanzas. Lucía quería una ceremonia íntima pero elegante en un parador de Toledo. 150 invitados, menú de temporada, flores importadas, fotografía profesional, música en vivo. Solo nos casamos una vez. Repetía como un mantra cada vez que el presupuesto se disparaba un poco más. Martín vino a verme una noche de marzo, 3 meses antes de la boda, con una expresión que yo conocía bien. Era la misma cara que ponía de niño cuando había roto algo, y sabía que tenía que confesármelo. Se sentó en mi cocina, en la misma silla donde había desayunado durante 18 años, y puso las manos sobre la mesa como si fuera a rezar. «Mamá, necesito pedirte algo muy grande», comenzó, sin mirarme a los ojos. El padre de Lucía iba a pagar la mitad de la boda, pero su negocio está pasando por dificultades. Si no conseguimos 30.000 euros, vamos a tener que cancelar todo. Lucía está desesperada. Ha estado llorando 3 días seguidos. 30.000 euros. Una cantidad que para mí representaba 5 años de vida austera, de contar cada céntimo, de renunciar a cualquier capricho o comodidad. Pero Lucía había estado llorando. Mi futura nuera, que pronto me daría nietos, que se convertiría en parte de mi familia, estaba sufriendo. «¿Y qué propones?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Podrías pedir un crédito hipotecando el apartamento. Tú tienes buen historial crediticio, y nosotros te lo devolveríamos en cuotas cómodas. Es solo temporal, hasta que yo consiga un ascenso o Lucía encuentre trabajo. Hipotecar mi casa, el único patrimonio que me quedaba de una vida entera de trabajo, la única seguridad que tenía para mi vejez». Pero Martín me miraba con esos ojos que conocía desde que nació, y yo no pude decir que no. Firmé los papeles en el banco una semana después. El director, don Eusebio, me había conocido desde hacía 20 años y me miró con una mezcla de preocupación y pena. «Teresa, ¿estás segura de esto? Es mucho dinero para alguien con su pensión». Pero yo ya había tomado la decisión. Le expliqué que era para la boda de mi hijo, que era una inversión en la felicidad familiar. La boda fue efectivamente hermosa. Lucía estaba radiante con un vestido que costaba más que mi jubilación anual, y Martín parecía el hombre más feliz del mundo. Durante el banquete, varios invitados me felicitaron por haber criado un hijo tan maravilloso. «Debe estar muy orgullosa», me decía la gente. Y yo lo estaba. Me sentía útil, necesaria, importante en la vida de mi hijo. Pero cuando llegó el momento de las fotografías familiares, algo me dolió en el pecho. El fotógrafo nos organizó en grupos. Primero los novios solos, luego con los padres de ella, después con algunos primos y amigos cercanos.
Yo aparecí en exactamente 3 fotos de las 200 que se tomaron esa noche. En una de ellas, estaba medio escondida detrás de la hermana de Lucía, y en las otras 2 se me veía cansada, con la sonrisa forzada de quien sabe que está ahí por obligación más que por cariño. Esa noche, cuando volví a mi apartamento vacío, me senté en mi sofá y lloré por primera vez en años. No lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo. La sensación de haber pagado muy caro por muy poco amor. Pero me dije a mí misma que era normal sentirse así después de una despedida. Mi hijo ahora tenía su propia familia, y yo debía aprender a ocupar un lugar secundario en su vida. No sabía que lo peor estaba por llegar, que cada llamada telefónica sería una nueva oportunidad para demostrar mi amor a través de mi cuenta bancaria, y que mi lugar en la familia sería proporcional a mi capacidad de financiar sus sueños. Las cuotas del crédito hipotecario empezaron a llegar al mes siguiente. 450 euros mensuales durante 10 años. La mitad de mi pensión, todos los meses, durante una década. Pero Martín había prometido ayudarme, y yo confiaba en que cumpliría su palabra como había cumplido todas las promesas importantes de su vida. Esa confianza me costaría mucho más que dinero. Me costaría mi dignidad. Las promesas de Martín se evaporaron tan rápido como el amor que creí ver en sus ojos el día de su boda. El primer mes después de la ceremonia, cuando llegó el recibo del crédito hipotecario, lo llamé con la naturalidad de quien cobra una deuda legítima. Hijo, ya llegó la cuota del préstamo. Son 450 euros. Ah, sí, mamá. Este mes ando un poco ajustado con los gastos de la luna de miel y todo eso. ¿Te parece si te doy 200 y el resto el mes que viene? 200 euros. La mitad de lo acordado. Pero acababan de regresar de Bali. Un viaje que por supuesto yo también había financiado sin saberlo. Y pensé que era comprensible que anduvieran cortos de dinero. Está bien, mijo. Pero no se te olvide el mes que viene. El mes siguiente la excusa fue diferente. Lucía había perdido el trabajo y estaban viviendo solo con el sueldo de Martín. El tercero. Habían tenido gastos médicos porque ella necesitaba un tratamiento de fertilidad. El cuarto. Se les había estropeado el coche y habían tenido que comprar uno nuevo. Siempre había una razón válida. Siempre había una emergencia que justificaba que yo siguiera pagando sola una deuda que habíamos contraído juntos. Y yo, como la madre abnegada que había sido toda mi vida, encontraba la manera de cubrir sus 450 euros cada mes mientras comía arroz con huevo y posponía indefinidamente la reparación de las goteras que estaban convirtiendo mi techo en un colador. Pero las humillaciones pequeñas dolían más que los problemas de dinero. Como aquella tarde de domingo cuando fui a visitarlos a su apartamento nuevo en Salamanca. Sí, se habían mudado a un barrio mejor sin consultarme. Y encontré la puerta cerrada a las 3 de la tarde. Toqué el timbre varias veces. Sabía que estaban en casa porque había visto el coche de Martín en el parking y porque podía escuchar música desde la calle. Finalmente, Lucía abrió la puerta en bata, con cara de fastidio. «Ay, Teresa, ¿no habíamos quedado que vendrías después de las 5? No, hija. Quedamos a las 3. Incluso te traje el bizcocho que me pediste para tus amigas. Es que ahora mismo estamos ocupados. ¿Te importa volver más tarde? Ocupados. Un domingo por la tarde, en su casa pagada con mi dinero, estaban demasiado ocupados para recibir a la madre que financiaba su estilo de vida. Me quedé parada en el rellano como una vendedora molesta, sosteniendo el bizcocho que había horneado con los ingredientes más caros que pude permitirme, sintiéndome pequeña y prescindible. «Está bien», murmuré. «Los llamo antes de volver». «Perfecto. Es que ya sabes cómo son estas cosas de pareja». No, no sabía. Porque cuando yo estaba casada con el padre de Martín, nunca habríamos cerrado la puerta a nuestras madres por estar ocupados un domingo por la tarde. Pero aparentemente yo pertenecía a una generación anticuada que no entendía los códigos modernos del amor y la privacidad. Volví a mi apartamento con el bizcocho intacto y me lo comí sola mientras veía una película antigua en la televisión. Era una de esas historias donde las familias se querían de verdad, donde los hijos cuidaban a sus padres mayores con cariño genuino. Me pareció ciencia ficción. Los meses se convirtieron en años, y la dinámica se volvió cada vez más clara. Yo era útil cuando necesitaban dinero, invisible cuando querían privacidad,
y molesta cuando buscaba afecto sin ofrecer nada a cambio. Mis cumpleaños pasaron a ser celebraciones de último minuto, cuando se acordaban. Las Navidades se convirtieron en reuniones protocolarias donde yo era la invitada que debía estar agradecida por ser incluida. El punto de quiebre llegó el día que descubrí por casualidad cuánto ganaba realmente Martín. Había ido al banco para hacer una transferencia, otra emergencia que requería mi intervención financiera, cuando don Eusebio me comentó sin malicia: su hijo debe estar muy contento con el ascenso. Con lo que gana ahora podría pagarse fácilmente esa hipoteca que usted carga. ¿Ascenso?, pregunté, sintiendo que algo se movía incómodamente en mi estómago. Sí, mujer. ¿No se lo ha contado? Hace 6 meses que es subdirector regional. Un sueldazo. Casi 3.000 euros al mes. A 3.000 euros al mes. Más de lo que yo había ganado en mi mejor época. Y él me dejaba pagar 450 euros mensuales, porque supuestamente andaba ajustado. Mientras yo comía lentejas 4 días a la semana y me ponía 2 jerseys en invierno para ahorrar calefacción, mi hijo cobraba un sueldo que le permitía vivir holgadamente y había elegido no contármelo para seguir aprovechándose de mi dinero. Esa noche lo llamé, no para reclamar, sino para darle la oportunidad de ser honesto conmigo. Hijo, ¿cómo van las cosas en el trabajo? Bien, mamá. Ya sabes, lo de siempre. No me puedo quejar. ¿No ha habido ningún cambio? ¿Ninguna mejora? No, ¿qué va? Todo igual. De hecho, creo que este año no va a haber ni subida de sueldo. La cosa está muy complicada. Mentira tras mentira. Dicha con la naturalidad de quien ha convertido el engaño en un hábito. Mi propio hijo me miraba a los ojos y me mentía para seguir robándome el dinero que necesitaba para sobrevivir dignamente en mi vejez. Colgué el teléfono y me senté en mi cocina, rodeada del silencio que se había convertido en mi compañía más frecuente. Por primera vez en 3 años, me permití hacer la pregunta que había estado evitando. ¿Era yo realmente su madre? ¿O solo su cuenta bancaria con sentimientos? La respuesta llegó de la forma más cruel posible. Una semana después, Lucía subió una foto a Instagram desde un restaurante de 5 tenedores en el centro de Madrid. La descripción decía: celebrando el ascenso de mi amor. Por fin somos clase media alta. Habían gastado en esa cena lo que yo vivía en un mes, celebrando un éxito que me habían ocultado deliberadamente para seguir explotando mi amor maternal. Los comentarios de sus amigas eran como puñaladas. ¡Qué suerte tienes! Ahora sí pueden darse todos los gustos. Ya era hora de que les llegara la prosperidad. Prosperidad que habían tenido durante meses mientras me dejaban pagar sus deudas como una idiota. Me quedé despierta toda la noche, no por el insomnio habitual de mi edad, sino por la rabia que me quemaba por dentro como un fuego que había estado alimentando sin darme cuenta durante años. Al día siguiente, por primera vez en mi vida adulta, tomé una decisión pensando solo en mí misma. Llamé al banco y pedí cita con don Eusebio. Era hora de saber exactamente cuánto dinero había perdido financiando la felicidad de una pareja que me veía como un recurso inagotable, en lugar de como un ser humano que merecía respeto. Cuando vi las cifras impresas en papel, el mundo se tambaleó bajo mis pies. No eran solo los 30.000 euros de la boda, ni las cuotas mensuales que había pagado sola durante 3 años. Habían sido decenas de transferencias menores, préstamos que nunca se devolvieron, emergencias que se repetían con sospechosa regularidad. 3.147.000 pesos. Casi todo lo que había ahorrado en 40 años de trabajo honesto. Dinero que podría haber usado para vivir dignamente, para arreglar mi casa, para viajar, para disfrutar de una vejez cómoda después de décadas de sacrificio. En lugar de eso, había financiado el estilo de vida de 2 adultos capaces que habían decidido que robar a una anciana era más fácil que trabajar para conseguir lo que querían. Y lo peor de todo, lo habían hecho con sonrisas, abrazos y palabras de cariño que ahora entendía que eran tan falsas como las promesas de devolución que nunca cumplieron. Don Eusebio me miró con la compasión de quien había visto demasiadas historias similares. Teresa, usted no está sola en esto. Y aún está a tiempo de recuperar su vida. Esas palabras se clavaron en mi corazón como una revelación. Sí, aún estaba a tiempo. A los 72 años,
con la salud deteriorada por el estrés y la mala alimentación, con el corazón roto por la traición de mi propia sangre, aún estaba a tiempo de recuperar mi dignidad. Lo que no sabían Martín y Lucía es que habían despertado a la mujer que había dormido durante décadas bajo la máscara de madre abnegada. Y esa mujer estaba muy, muy enfadada. La confirmación de mi sospecha llegó exactamente 2 días después, como si el universo hubiera decidido que ya había sufrido suficiente humillación pasiva y era hora de mostrarme la verdad en toda su crudeza. Lucía me llamó con esa voz melosa que había perfeccionado para extraerme dinero, el mismo tono que usaba cuando quería convencerme de que sus caprichos eran necesidades urgentes. Tere, linda, comenzó, y ese diminutivo cariñoso me sonó como uñas rasguñando una pizarra. Se nos pasó decirte que el depósito del alquiler no llegó a tiempo. El casero está furioso y amenaza con echarnos si no pagamos hoy mismo. ¿Podrías transferir 1.200 euros? Ya sabes cómo son estas cosas de bancos. A veces los pagos automáticos fallan. 1.200 euros. Más de la mitad de mi pensión mensual. Para gente que ganaba 3.000 euros al mes y acababa de celebrar un ascenso en restaurantes de lujo. Me quedé en silencio unos segundos, sintiendo cómo algo se quebraba definitivamente en mi pecho, pero no era dolor. Era liberación. ¿Teresa? ¿Estás ahí? Es urgente, de verdad. Sí, estoy aquí, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero ¿sabes qué, Lucía? Solo transfiero dinero a los más cercanos. Usé exactamente las mismas palabras que ella había pronunciado desde Cancún. Las mismas palabras que habían definido mi lugar en su jerarquía familiar. Prescindible, molesta, demasiado vieja para ser incluida en sus momentos de felicidad. ¿Qué quieres decir? Que no voy a transferir nada. Que se te pasó avisar muchas cosas estos años. Y a mí también se me van a empezar a pasar algunas. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono se quedó en silencio en mi mano. Y por primera vez en años, ese silencio no me dio miedo. Era el silencio de una mujer que acababa de recuperar su voz. No tardaron ni 1 hora en empezar el acoso. Primero Lucía, llorando por teléfono como si fuera la víctima de una terrible injusticia. Después Martín, con esa mezcla de autoridad paternal y reproche que había perfeccionado para hacerme sentir culpable cuando no hacía exactamente lo que él quería. Mamá, ¿qué te pasa? Lucía está histérica. Dice que le colgaste y le dijiste cosas raras. No le dije nada raro. Le dije exactamente lo que ella me dijo a mí desde Cancún, que solo hago cosas por los más cercanos. Eso es ridículo. Por supuesto que eres de los más cercanos. Eres mi madre. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no me dijiste que te habían ascendido? ¿Por qué me sigues pidiendo dinero cuando ganas 3.000 euros al mes? ¿Por qué me dejaron fuera del viaje que yo pagué? Silencio. Por primera vez en años, mi hijo se quedó sin palabras. Podía escuchar cómo su cerebro trabajaba frenéticamente, buscando una excusa convincente. Una explicación que justificara 3 años de mentiras y manipulación. No sé de dónde has sacado esa información, pero está equivocada. Y aunque fuera cierta, eso no te da derecho a dejarnos colgados cuando tenemos una emergencia real. ¿Emergencia real? ¿Como el anillo de compromiso? ¿Como la boda? ¿Como todas las cuotas que he pagado sola durante 3 años? ¿Cuál de todas esas fue una emergencia real, Martín? Estás actuando como una loca, mamá. Esto no es normal en ti. Loca, la palabra mágica que usan los manipuladores cuando sus víctimas dejan de ser dóciles. Loca por negarme a seguir siendo robada. Loca por exigir el respeto básico que merecía después de 40 años de trabajo honesto y 3 años de financiar sus vidas de mentira. Tienes razón, le dije con una tranquilidad que me sorprendió. No es normal en mí. Lo normal era dejarme explotar, mentir y humillar sin decir nada. Pero esa normalidad se acabó. Esa noche, mientras cenaba una tortilla francesa que sabía a gloria porque la había cocinado sin preocuparme por el coste de los huevos, tomé la decisión más importante de mis últimos años. Al día siguiente iría al banco, pero no para transferir dinero. Iría para protegerlo. Don Eusebio me recibió con la sonrisa triste de quien conocía mi historia financiera mejor que yo misma. Teresa, me imagino que viene por lo de ayer.
Su hijo ha estado llamando toda la mañana preguntando por qué no se procesó una transferencia. ¿Una transferencia? Yo no he autorizado ninguna transferencia. Exacto. Por eso lo llamamos para confirmar. Dice que fue un error técnico, que usted ya había dado la orden por teléfono. Mi propio hijo había intentado robarme directamente, falsificando una orden de transferencia. Ya ni siquiera se molestaba en pedirme el dinero con excusas elaboradas. Había decidido simplemente tomarlo, como si mi cuenta bancaria fuera una extensión de la suya. Don Eusebio, le dije con una determinación que no sabía que poseía. Quiero cambiar todas las condiciones de mis cuentas. Quiero que ninguna transferencia pueda hacerse sin mi presencia física en el banco. Quiero que se elimine cualquier autorización que pueda haber dado en el pasado. Y quiero un informe completo de todos los movimientos de los últimos 5 años. El director me miró con algo que parecía orgullo. Por supuesto, Teresa. Y si me permite una sugerencia personal, también podríamos abrir una cuenta nueva, completamente blindada, para que usted pueda transferir sus ahorros restantes. Una cuenta que solo usted conozca. Cuando salí del banco esa tarde, llevaba conmigo algo más valioso que el dinero que acababa de proteger. Llevaba la certeza de que todavía podía tomar decisiones, de que mi edad no me convertía automáticamente en víctima, de que merecía vivir mis últimos años con dignidad, en lugar de como cajero automático de una familia que me había confundido con un recurso renovable. El teléfono empezó a sonar en cuanto llegué a casa. Era Martín, con una voz que no reconocí. Ya no era el tono condescendiente del hijo que regaña a su madre senil. Era la voz desesperada de alguien que acababa de perder su fuente de ingresos no declarados. «Mamá, ¿qué has hecho en el banco? No puedo acceder a las transferencias. He protegido lo que me queda de patrimonio para poder comer los próximos años». ¿Comer? Pero si nosotros nunca te hemos dejado sin comer. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si tenía suficiente dinero para la compra después de transferirte mi pensión? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por si tenía calefacción en invierno o si podía permitirme ir al médico? Silencio otra vez, porque la respuesta era nunca. Nunca se había preocupado por mi bienestar después de vaciar mi cuenta bancaria. Nunca había pensado en mí como un ser humano con necesidades propias, solo como una fuente inagotable de recursos para financiar la vida que no podían permitirse con sus propios medios. «No puedes hacer esto», murmuró finalmente. «Somos tu familia». «No», le respondí con una claridad cristalina que me atravesó como un rayo de luz. «La familia se cuida mutuamente. La familia se preocupa por el bienestar de todos sus miembros. Lo que vosotros habéis hecho conmigo estos años no ha sido familia. Ha sido parasitismo disfrazado de amor filial. Esa noche, por primera vez en 3 años, me permití encender la calefacción sin calcular cuánto me costaría. Me preparé una cena decente con ingredientes que no estaban en oferta. Me serví una copa del vino que había estado guardando para una ocasión especial que nunca llegaba. La ocasión especial era esta: el día que recuperé mi autoestima. El día que descubrí que ser madre no significaba ser esclava, que amar a un hijo no requería financiar sus mentiras, y que a los 72 años todavía podía aprender a decir no. Fuera llovía sobre Madrid, pero por primera vez en años, las goteras de mi techo no me molestaron, porque había tomado una decisión. Al día siguiente empezaría a usar mis ahorros restantes en arreglar mi propia vida, en lugar de financiar las fantasías de prosperidad de 2 adultos que habían confundido mi amor con su derecho a explotarme. La guerra apenas había comenzado, pero yo ya había ganado la batalla más importante, la batalla por mi propia dignidad. La primera respuesta llegó exactamente a las 8 de la mañana del día siguiente. No fue una llamada telefónica ni un mensaje. Fue el sonido insistente del timbre de mi puerta, presionado una y otra vez con la urgencia de quien no acepta que no le abran inmediatamente. Me asomé por la mirilla y vi a Lucía parada en el rellano, con los ojos hinchados de llorar y un sobre Manila en las manos. Llevaba puesto ese abrigo de cachemira que yo le había ayudado a comprar el invierno pasado, cuando me convenció de que lo necesitaba para una entrevista de trabajo que resultó ser ficticia.
250 € que salieron directamente de mi cuenta de ahorros para vestir a una mujer que ahora estaba en mi puerta como si fuera la víctima de esta situación. Teresa, por favor, abre. Necesitamos hablar. Su voz sonaba quebrada, desesperada, pero ya no me provocaba la compasión automática de antes. Había aprendido a distinguir entre el dolor genuino y el teatro emocional que había perfeccionado para manipularme durante 3 años. Abrí la puerta sin quitar la cadena de seguridad. ¿Qué quieres, Lucía? Por favor, déjame entrar. Esto es importante. Es sobre nuestro futuro como familia. ¿Nuestro futuro? ¿Desde cuándo tenemos un futuro común? Según recuerdo, yo no soy de los más cercanos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían genuinas, pero ya había visto esa actuación demasiadas veces. Teresa, lo de Cancún fue un malentendido. Estábamos estresados, no pensamos bien las cosas, pero tú eres familia. Siempre vas a ser familia. ¿Y este sobre qué es? Lucía miró el sobre como si acabara de recordar que lo llevaba. Son algunos papeles. Nada importante. Solo cosas legales que necesitamos que firmes. Por tu propio bien. Por mi propio bien. Las palabras más peligrosas que puede escuchar una persona mayor. Todo lo que me habían hecho durante estos años había sido supuestamente por mi propio bien. Las transferencias para ayudarlos a prosperar y así poder cuidarme mejor en el futuro. Las mentiras para no preocuparme con sus problemas económicos. La exclusión del viaje para que no me cansara con tanto ajetreo. No voy a firmar nada sin leerlo primero. Y no voy a leerlo sin la presencia de un abogado. ¿Un abogado? Teresa, somos familia. ¿Por qué necesitas un abogado para hablar con nosotros? Porque la familia no intenta falsificar transferencias bancarias. Su cara se descompuso. Había dado en el clavo. Sabía lo que Martín había intentado hacer el día anterior, y probablemente había sido idea de ella desde el principio. Eso fue un malentendido. No fue un malentendido. Fue un intento de robo. Y ahora vienes con papeles que quieres que firme sin leer. ¿Qué contienen, Lucía? ¿Un poder notarial? ¿Una cesión de bienes? ¿Una declaración de incompetencia mental? Se quedó callada, confirmando mis sospechas. Llevaba en ese sobre exactamente lo que yo temía. Documentos para despojarme legalmente de todo lo que me quedaba. Vete de mi casa, le dije con una firmeza que me sorprendió. Y dile a mi hijo que si quiere hablar conmigo, que venga solo, sin papeles, sin abogados, sin mentiras, como el hombre que creí haber criado. ¿Ah? Cerré la puerta sin esperar respuesta. Desde el otro lado pude escuchar cómo intentaba convencerme durante varios minutos más, alternando entre súplicas dramáticas y amenazas veladas sobre mi estado mental. Finalmente, el silencio volvió a mi apartamento. Esa tarde, mientras preparaba una infusión de manzanilla para calmar los nervios, sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero reconocí inmediatamente la voz del otro lado. Señora Morrison, soy el licenciado Arce. Represento a su hijo Martín en algunos asuntos legales. Me gustaría concertar una cita para hablar sobre su situación financiera. Un abogado. Habían contratado un abogado para obligarme a darles mi dinero. El nivel de calculación fría que esto implicaba me dejó sin palabras durante varios segundos. ¿Mi situación financiera? Bueno, su hijo está preocupado por algunas decisiones que usted ha tomado recientemente. Decisiones que podrían no estar en su mejor interés. Nos gustaría ayudarla a proteger su patrimonio. Proteger mi patrimonio de mí misma para entregárselo a ellos. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. ¿Y usted cómo sabe cuáles son mis decisiones financieras, licenciado? Su hijo nos ha informado de que usted ha estado actuando de manera errática, cortando transferencias que habían sido rutinarias durante años, cambiando súbitamente las condiciones de sus cuentas bancarias. Estos comportamientos pueden ser indicativos de... ¿De qué? De algún tipo de deterioro cognitivo que podría requerir supervisión legal. Deterioro cognitivo. Querían declararme incapaz mentalmente para poder controlar mis finanzas. El plan era perfecto. Una anciana que vive sola, que ha estado transfiriendo dinero regularmente durante años y que súbitamente se niega a hacerlo. Para un juez que no conociera los antecedentes, efectivamente podría parecer el comportamiento de una persona con demencia.
Licenciado Arce, le dije con la voz más calmada que pude encontrar. Mi mente está perfectamente clara. Tan clara como para entender que mi hijo y su esposa han estado robándome sistemáticamente durante 3 años. Y tan clara como para saber que usted está participando en un intento de extorsión legal. Señora Morrison, creo que está malinterpretando. No estoy malinterpretando nada. Y le sugiero que antes de proceder con cualquier acción legal, investigue bien los antecedentes de este caso, porque tengo documentación de cada transferencia, cada mentira, cada manipulación, y tengo testigos. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no era de miedo. Era de rabia pura, cristalina, que me daba una energía que no había sentido en años. Esa noche no pude dormir, no por ansiedad, sino porque mi mente trabajaba a velocidad máxima, procesando la magnitud de lo que estaba enfrentando. No era solo que mi hijo y mi nuera fueran codiciosos, era que habían planificado sistemáticamente mi destrucción financiera, y ahora, al verse cortados de su fuente de ingresos ilegítimos, estaban dispuestos a declararme demente para recuperar el acceso a mi dinero. La mañana siguiente, marqué el número de la única persona en quien sabía que podía confiar. Clara, mi vecina del apartamento de al lado, enfermera jubilada, viuda como yo, con una hija que la visitaba cada domingo y se preocupaba genuinamente por su bienestar. Clara, necesito tu ayuda, le dije cuando abrió la puerta. Creo que mi familia está intentando robarme todo lo que tengo. Su expresión cambió inmediatamente de sorpresa a comprensión. Teresa, pasa, y cuéntamelo todo. Durante las siguientes 2 horas, le narré cada detalle de los últimos 3 años. Las transferencias constantes, las mentiras sobre el sueldo de Martín, la exclusión del viaje a Cancún, el intento de falsificación bancaria, la visita de Lucía con los papeles, la llamada del abogado. Clara me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, tomando notas en un cuaderno que había sacado de un cajón. Cuando terminé, se quedó callada durante varios minutos, organizando mentalmente la información. Teresa, me dijo finalmente, esto no es solo abuso financiero, es abuso psicológico sistemático, y lo que están intentando ahora es fraude legal. ¿Pero qué puedo hacer? Soy una anciana sola contra un matrimonio joven con abogados. No estás sola, me dijo con una firmeza que me tranquilizó inmediatamente. Y no eres solo una anciana. Eres una mujer inteligente que ha identificado un patrón de abuso y ha tomado medidas para protegerse. Eso no es síntoma de demencia, es síntoma de cordura. Clara conocía a una abogada especializada en defensa de adultos mayores. Se llama Nidia Herrera. Tiene 70 años, pelo blanco, voz de acero, y no se deja intimidar por nadie. Ha ganado casos peores que este. Esa tarde, sentada en el despacho de la licenciada Herrera, rodeada de diplomas y libros de derecho, me sentí por primera vez en años como una persona con derechos en lugar de como una víctima indefensa. Teresa, me dijo después de escuchar mi historia, lo que le han hecho es un delito, múltiples delitos de hecho, y lo que están intentando hacer ahora es aún peor. ¿Pero puedo ganar? ¿Ganar? Me miró con una sonrisa que tenía algo de feroz. Teresa, no solo vamos a ganar, vamos a hacer que se arrepientan del día que decidieron confundir a una mujer mayor con una víctima fácil. Por primera vez en 3 años, me sentí protegida. No por mi familia, que había resultado ser una colección de depredadores disfrazados de seres queridos, sino por mujeres como yo que habían aprendido que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad. La guerra legal estaba a punto de comenzar, pero yo ya no estaba sola en la trinchera. La preparación para la batalla legal me devolvió un propósito que había perdido sin darme cuenta. Durante las siguientes semanas, mi apartamento se convirtió en un centro de operaciones donde cada documento, cada transferencia bancaria, cada mensaje de WhatsApp se transformó en evidencia de 3 años de abuso sistemático. La licenciada Herrera había sido clara desde el primer día. Teresa, ellos cuentan con que usted se sienta avergonzada de haber sido engañada, con que prefiera mantener esto en privado para no parecer una anciana tonta. Pero la vergüenza no es suya. La vergüenza es de quienes abusaron de su confianza. Tenía razón.
Durante años había guardado silencio sobre las constantes peticiones de dinero porque me daba vergüenza admitir que mi propio hijo me estaba usando. Había racionalizado cada transferencia, cada mentira, cada humillación, porque reconocer la verdad habría significado aceptar que había criado a un depredador. Clara se convirtió en mi aliada más valiosa. Como enfermera jubilada, tenía experiencia documentando situaciones de abuso, y su metodología era impecable. Creamos un archivo cronológico de cada incidente, desde la primera petición de dinero hasta el intento más reciente de declararme incapaz. «Mira esto», me dijo una tarde, señalando el patrón que había identificado en las fechas de las transferencias. Cada vez que ustedes habían tenido algún conflicto, él esperaba exactamente 2 semanas antes de pedirle dinero. Tiempo suficiente para que se sintiera culpable por haberse enojado, pero no tanto como para que se olvidara del conflicto. Era verdad. Martín había cronometrado sus peticiones con la precisión de un psicólogo manipulador. Después de cada discusión, cada momento en que yo había expresado alguna queja sobre su comportamiento, llegaba la llamada con una emergencia que requería mi intervención financiera inmediata. El patrón era tan claro que resultaba escalofriante. No había sido amor filial lo que había guiado nuestras interacciones durante estos años. Había sido una estrategia calculada de extorsión emocional. Mientras recopilábamos evidencias, los ataques de Martín y Lucía se intensificaron. Ya no se molestaban en mantener las apariencias de preocupación familiar. Las llamadas telefónicas se volvieron amenazantes, los mensajes cada vez más desesperados. «Mamá, estás destruyendo a tu propia familia», me decía Martín en los mensajes de voz que dejaba cuando yo no contestaba el teléfono. «Lucía no puede dormir de la preocupación. Está tan estresada que se está poniendo enferma. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que tu nuera termine en el hospital por tu egoísmo?» Egoísmo. Después de 3 años de financiar cada capricho de su esposa, después de hipotecar mi futuro para pagar su boda, después de vivir como una indigente para que ellos pudieran mantener un estilo de vida que no podían permitirse, mi negativa a seguir siendo robada era egoísmo. Lucía optó por una estrategia diferente. Sus mensajes eran cartas largas, dramáticas, llenas de referencias a la familia que habíamos sido y la familia que podríamos volver a ser si yo recapacitaba. «Teresa, sé que estás enfadada y tienes derecho a estarlo. Hemos cometido errores, lo reconocemos. Pero por favor, no destruyas todo lo que hemos construido juntas. Recuerda cuando me dijiste que yo era como la hija que nunca tuviste. Recuerda cómo lloramos juntas cuando perdiste a tu hermana. Recuerda todos los domingos que pasamos cocinando en tu casa, riéndose de las anécdotas de Martín de pequeño. Doe. Mentiras envueltas en recuerdos reales para confundir mi percepción de lo que había sido genuino y lo que había sido actuación. Porque sí, habíamos compartido esos momentos, pero ahora entendía que para ella habían sido inversiones emocionales, formas de asegurar mi lealtad para futuras extracciones de dinero. El punto de ruptura llegó cuando decidieron involucrar a terceros en su campaña de presión. Empezaron a llamar a conocidos míos del barrio, contándoles que yo estaba perdiendo facultades y que estaban preocupados por mi bienestar. Doña Carmen, la panadera de la esquina donde había comprado durante 15 años, me miró con pena cuando fui a buscar mi barra de pan habitual. «Teresa, hija, ¿cómo estás de salud? Tu nuera pasó ayer y me dijo que estás un poco confundida últimamente». «¿Confundida?» «Sí, que a veces no te acuerdas de las cosas, que has estado tomando decisiones raras con el dinero». Me dijo que están muy preocupados. La humillación de tener que explicar a mi panadera que no estaba senil, que mi hijo y su esposa estaban librando una campaña de difamación contra mí para justificar sus intentos de robo, fue una de las experiencias más degradantes de mi vida. Pero también fue liberadora, porque me di cuenta de que ya no tenía nada que perder. Si iban a destruir mi reputación en el barrio de todas formas, si iban a pintarme como una anciana demente que necesitaba ser controlada por su familia, entonces podía permitirme luchar sin restricciones. La licenciada Herrera había conseguido una orden de restricción temporal que impedía a Martín y Lucía acercarse a mi domicilio o contactarme directamente, pero eso no los detuvo.
Simplemente cambiaron de táctica. Una mañana encontré a una mujer esperándome en el portal de mi edificio. Tenía unos 40 años, cabello rubio impecable, traje de chaqueta caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señora Morrison, soy la doctora Patricia Valls, psiquiatra geriátrica. Su familia me ha pedido que hable con usted. Una psiquiatra. Habían contratado una psiquiatra para que me declarara mentalmente incompetente. El nivel de recursos que estaban invirtiendo en despojarme de mi patrimonio era impresionante. No he pedido ninguna consulta psiquiátrica, le dije con toda la firmeza que pude reunir. Lo sé, pero a veces los familiares notan cambios que nosotros mismos no percibimos. Sería solo una conversación informal, para tranquilizar a su hijo. Mi hijo puede tranquilizarse devolviendo el dinero que me ha robado durante 3 años. Su expresión cambió ligeramente. Había esperado encontrar a una anciana confundida y maleables, no a una mujer que conocía exactamente lo que estaba pasando. Señora Morrison, entiendo que haya tensiones familiares, pero las acusaciones de robo son muy serias. A veces, cuando estamos bajo estrés emocional, podemos malinterpretar situaciones normales de ayuda familiar. ¿Situaciones normales? ¿Como falsificar transferencias bancarias? ¿Como intentar que firme poderes notariales sin leerlos? ¿Como declarar públicamente que tengo deterioro cognitivo? La doctora Valls tomó notas en una carpeta que llevaba. Cada una de mis respuestas coherentes, cada demostración de que mi mente funcionaba perfectamente, parecía frustrarla. Bueno, tal vez sea mejor que hablemos en un ambiente más controlado. ¿Estaría dispuesta a acompañarme a mi consulta? ¿Para que pueda declararme incapaz en un entorno que usted controla? No, gracias. La dejé plantada en la calle y subí a mi apartamento, donde inmediatamente llamé a la licenciada Herrera para informarle de este nuevo intento de manipulación. Teresa, esto es perfecto, me dijo con una satisfacción que no esperaba. Están tan desesperados que están cometiendo errores legales. Una evaluación psiquiátrica sin consentimiento de la paciente y sin orden judicial es completamente inadmisible en un tribunal. Pero no puede perjudicarme que hayan contratado una psiquiatra. Al contrario, demuestra premeditación, demuestra que han planificado cuidadosamente el proceso de declararla incapaz para acceder a su dinero. Es evidencia de conspiración para cometer fraude. Esa noche, mientras revisaba una vez más toda la documentación que habíamos recopilado, me di cuenta de algo que me llenó de una extraña paz. Durante 72 años, había vivido tratando de ser lo que otros esperaban de mí, la hija obediente, la esposa dedicada, la madre sacrificada. Había subordinado mis necesidades, mis deseos, mi propia dignidad al servicio de mantener la armonía familiar. Pero ahora, por primera vez en mi vida adulta, estaba luchando exclusivamente por mí misma. No para hacer feliz a nadie más, no para mantener la paz, no para cumplir con las expectativas sociales sobre cómo debe comportarse una mujer mayor. Estaba luchando por mi derecho a existir como persona independiente, a controlar mi propio dinero, a tomar mis propias decisiones, sin ser castigada por gente que confundía mi amor con su derecho a explotarme. Y por primera vez en décadas, me sentía completamente viva. La audiencia judicial estaba programada para la semana siguiente. Sería el momento de poner todas las cartas sobre la mesa, de demostrar ante un juez que la única persona en esta historia que había actuado con cordura era la anciana que todos intentaban retratar como demente. Pero antes de eso, tenía una última sorpresa preparada para Martín y Lucía. Una sorpresa que les demostraría que subestimar a una mujer mayor había sido el error más caro de sus vidas. La sorpresa que tenía preparada para Martín y Lucía llegó en forma de una llamada telefónica desde Puebla, 3 días antes de la audiencia judicial. Era Verónica, mi hija, la que se había ido de Madrid hace 8 años después de una pelea terrible con su hermano y conmigo. Una pelea que ahora, con la perspectiva que da el tiempo y la experiencia, entendía de manera completamente diferente. «Mamá, soy Verónica». Su voz me atravesó como un rayo. No habíamos hablado en más de 2 años, desde aquella última conversación tensa donde me había reprochado que siempre defendiera a Martín, que nunca viera sus manipulaciones,
que prefiriera tener un hijo que me robara a una hija que me dijera la verdad. Verónica, hija, he visto las publicaciones de Lucía en redes sociales. Me dijo sin preámbulos. Está diciendo que tienes problemas mentales, que Martín está muy preocupado porque estás tomando decisiones irracionales con el dinero. Pero algo no me cuadra en su versión. Por supuesto que Lucía había llevado su campaña de difamación a las redes sociales. Probablemente había publicado mensajes dramáticos sobre la preocupación familiar, sobre los desafíos de cuidar a una madre mayor que no entiende lo que hace. Todo diseñado para generar simpatía y apoyo para su versión de los hechos. ¿Qué no te cuadra? Que si realmente estuvieras perdiendo facultades, Lucía no estaría publicándolo en Facebook para que lo vea todo el mundo. Eso no es lo que hace alguien que se preocupa genuinamente por un familiar enfermo. Eso es lo que hace alguien que está preparando el terreno para justificar algo. Mi hija menor siempre había sido la más perspicaz de mis dos hijos. Mientras Martín había heredado el encanto superficial de su padre, Verónica había desarrollado una inteligencia emocional que la había convertido en una observadora implacable de los comportamientos humanos. Era psicóloga, especializada en terapia familiar, y había visto demasiados casos de abuso para no reconocer los patrones. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Durante estos años que no hemos hablado, ¿cuánto dinero le has dado a Martín? La cifra salió de mi boca como una confesión. Más de 3 millones de pesos. Silencio absoluto del otro lado de la línea. Luego, un suspiro profundo que contenía años de frustraciones confirmadas. Lo sabía, murmuró. Por eso nos peleamos hace 8 años. Porque yo veía lo que él estaba haciendo y tú no querías escucharlo. Los recuerdos de aquella pelea volvieron como una avalancha. Verónica había venido a casa para Navidad con Daniel, su marido, y había presenciado una de las típicas sesiones de extorsión emocional de Martín. Esta vez había sido para pagar el enganche de un coche nuevo porque el suyo ya no daba la imagen profesional que necesitaba para su trabajo. Mamá, ¿no ves lo que está haciendo? Me había dicho Verónica después de que Martín se fuera con el cheque en el bolsillo. Te está usando como cajero automático. Cada vez que viene aquí es para sacarte dinero. No digas eso de tu hermano. Le había respondido con la indignación de una madre que no podía aceptar que uno de sus hijos fuera un depredador. Martín está construyendo su futuro. Es normal que necesite ayuda. ¿Ayuda? ¿Cada mes? ¿Para todo? Mamá, él gana más que Daniel y que yo juntos, pero vive como si fuera millonario porque sabe que tú vas a cubrir la diferencia. Había sido una discusión brutal que terminó con Verónica marchándose de casa en Nochebuena, gritándome que prefería tener una madre que me robara el dinero a una hija que me dijera la verdad. En ese momento había estado convencida de que ella era la injusta, la envidiosa, la que no entendía los lazos familiares. Ahora me daba cuenta de que había sido la única persona en mi vida que había tenido el valor de decirme lo que necesitaba escuchar. Verónica, yo me equivoqué. Tenías razón. Mamá, no me llames para disculparte. Llámame porque necesitas ayuda, y yo voy a dártela. ¿Vendrías a Madrid? Sé que tienes tu vida en México, tu consulta, tu familia. Ya tengo el boleto. Llego mañana por la noche. Daniel se queda con los niños. Y mamá, traigo refuerzos. Los refuerzos resultaron ser exactamente lo que necesitaba. Verónica había contactado a una red de profesionales especializados en casos de abuso financiero a adultos mayores. No solo venía como mi hija, venía como una psicóloga experta que entendía las dinámicas de manipulación familiar. Cuando la vi en el aeropuerto de Barajas, con su cabello oscuro cortado en una melena práctica y sus ojos que eran versiones femeninas de los míos, sentí por primera vez en años que no estaba completamente sola en el mundo. «Hola, mamá», me dijo, abrazándome con una intensidad que contenía 8 años de conversaciones no tenidas. «Vine a traerte de vuelta a casa». ¿A casa? A casa contigo misma. A la mujer que eras antes de que Martín te convenciera de que tu único valor era financiar su vida. Durante el viaje a mi apartamento, le conté todo lo que había pasado en los últimos meses. El viaje a Cancún del que me excluyeron, la revelación sobre el ascenso de Martín, la decisión de cortar las transferencias, el intento de falsificación bancaria,
la visita con los papeles legales, la psiquiatra que habían contratado. Verónica escuchaba en silencio, pero podía ver cómo su expresión se endurecía con cada nuevo detalle. Cuando llegamos a mi casa y le mostré toda la documentación que Clara y yo habíamos recopilado, su reacción fue la de una profesional que acababa de ver un caso de manual. «Mamá, esto no es solo abuso financiero. Es abuso psicológico sistemático con características de violencia económica y manipulación emocional agravada. En mi consulta he visto casos similares, pero pocas veces con este nivel de planificación y crueldad. ¿Crees que podemos ganar en el juicio? Ganar no es la palabra correcta. Vamos a destruirlos legalmente, porque no solo tienen que responder por el abuso, sino por el intento de declararte incapaz para encubrir sus crímenes». Esa noche, por primera vez en años, no me sentí sola en mi apartamento. Verónica se quedó a dormir en el sofá, y su presencia transformó el espacio. Ya no era la guarida de una anciana aislada, sino el hogar de una mujer que tenía a alguien de su lado. «Mamá», me dijo antes de apagar la luz, «quiero que sepas algo. Cuando me fui hace 8 años, no me fui porque no te quisiera. Me fui porque no podía quedarme a ver cómo Martín te destruía poco a poco mientras tú lo defendías. Fue la decisión más difícil de mi vida». «¿Por qué no insististe más? ¿Por qué no seguiste intentando hacerme entender?» «Porque había aprendido en mi carrera que no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Tenías que llegar a este punto por ti misma. Tenías que descubrir por ti misma lo que Martín realmente era. Si yo te lo hubiera impuesto, habrías seguido eligiéndolo a él». Tenía razón. Si Verónica hubiera insistido, si hubiera seguido presionándome para que viera la verdad, yo habría elegido defender a Martín y alejarme aún más de ella. Había tenido que tocar fondo. Había tenido que experimentar la traición más absoluta para estar lista para aceptar la realidad. Al día siguiente, Verónica se reunió con la licenciada Herrera. Fue una conversación entre profesionales que duró 3 horas y de la cual salió un plan de acción que me dio más confianza de la que había sentido desde que empezó toda esta pesadilla. «Teresa», me dijo la abogada después de la reunión, «su hija no solo ha confirmado que usted está completamente cuerda, sino que ha aportado una perspectiva psicológica que fortalece enormemente nuestro caso. Vamos a demostrar que lo que Martín y Lucía llaman deterioro cognitivo es en realidad el despertar de una mujer que había sido sometida a años de condicionamiento psicológico para la sumisión». ¿Qué significa eso exactamente? Que no solo vamos a ganar el caso, sino que vamos a establecer un precedente. Vamos a demostrar que cuando una mujer mayor dice no por primera vez en años, no es síntoma de demencia, es síntoma de libertad. La audiencia era al día siguiente. Verónica se quedaría conmigo durante todo el proceso, no solo como mi hija, sino como mi testigo experto de que la mujer que había decidido defender su patrimonio era exactamente la misma mujer inteligente y capaz que había criado 2 hijos, mantenido un trabajo durante 40 años y sobrevivido a la viudez con dignidad. Por primera vez en meses, me fui a dormir sintiendo que al día siguiente no estaría luchando sola contra el mundo. Estaría luchando junto a alguien que me conocía, me entendía y había apostado su propia vida profesional en demostrar que yo tenía razón. La batalla final estaba a punto de comenzar, pero ya no era una anciana indefensa contra una familia de depredadores. Era una mujer con aliados, con pruebas y con la determinación de recuperar no solo mi dinero, sino mi dignidad. El día del juicio amaneció frío y gris en Madrid, con esa luz invernal que hace que todo parezca más serio, más definitivo. Me desperté a las 6 de la mañana, no por nerviosismo, sino con la extraña calma de quien sabe que ha llegado el momento de la verdad absoluta. Verónica me había ayudado a elegir la ropa la noche anterior, mi traje azul marino, el que había usado para ocasiones importantes durante años, pero que ahora tenía un significado diferente. No era el uniforme de una anciana que va a suplicar comprensión, sino la armadura de una mujer que va a reclamar justicia. «Mamá», me dijo Verónica mientras desayunábamos café con tostadas, «quiero que recuerdes algo muy importante hoy. No estás ahí para convencer a nadie de que eres una buena madre o de que mereces amor.
Estás ahí para demostrar que eres una ciudadana con derechos que han sido violados sistemáticamente. Clara se había ofrecido a acompañarnos al juzgado. Para apoyo moral, había dicho, pero yo sabía que también era porque entendía que este caso no era solo sobre mí. Era sobre todas las mujeres mayores que habían sido tratadas como recursos explotables por familias que confundían dependencia económica con amor filial. Llegamos al Palacio de Justicia 1 hora antes de la audiencia. La licenciada Herrera nos esperaba en las escaleras, impecable en su traje gris, con una expresión que mezclaba confianza profesional con algo que parecía sed de justicia personal. Teresa, ¿cómo se siente? Como si llevara años esperando este momento sin saberlo. Perfecto. Esa es exactamente la actitud que necesitamos. Cuando entramos en la sala, vi a Martín y Lucía sentados al otro lado con el licenciado Arce. Mi hijo llevaba su mejor traje, el que yo le había ayudado a comprar para una entrevista de trabajo hace 2 años. Lucía vestía de negro, como si estuviera de luto, con una expresión de víctima que había perfeccionado durante semanas de ensayo. Pero lo que más me impactó fue verlos juntos, cuchicheando con su abogado, revisando papeles, señalándome ocasionalmente como si fuera un problema a resolver en lugar de la mujer que les había dado la vida y el sustento durante años. En ese momento, confirmé algo que había estado negando durante meses. Para ellos, yo nunca había sido una persona. Había sido un activo financiero que había dejado de ser productivo. El juez, don Fernando Mendoza, era un hombre de unos 60 años con aspecto cansado pero mirada alerta. Había visto, según me había explicado la licenciada Herrera, cientos de casos de disputas familiares por patrimonio, y tenía fama de no dejarse impresionar por actuaciones dramáticas. «Buenos días», comenzó con voz firme. «Estamos aquí para resolver una petición de interdicción presentada por don Martín Morrison contra su madre, doña Teresa Morrison, por presunto deterioro cognitivo que afectaría su capacidad para manejar sus asuntos financieros. También tenemos una contrademanda por abuso financiero y psicológico presentada por la señora Morrison. Procederemos a escuchar las evidencias». El licenciado Arce se levantó primero, con esa confianza arrogante que caracteriza a los abogados que creen que tienen el caso ganado antes de empezar. «Señoría, vamos a demostrar que la señora Morrison ha experimentado un deterioro cognitivo evidente que se manifiesta en decisiones financieras irracionales y comportamientos paranoides hacia su propia familia. Durante 3 años, ella transfirió dinero regularmente a su hijo para ayudarlo en diversos proyectos familiares. Súbitamente, sin explicación médica o racional, cortó todas las transferencias y comenzó a hacer acusaciones infundadas de robo y manipulación. Mintió. Mintió con la facilidad de alguien que había ensayado esa versión hasta memorizarla. Convirtió 3 años de extorsión emocional en ayuda familiar y mi despertar a la realidad en deterioro cognitivo. Además, continuó, la señora Morrison se ha negado a someterse a evaluaciones psiquiátricas que podrían esclarecer su estado mental, lo cual es indicativo de la pérdida de juicio crítico característica de estos procesos degenerativos. Cuando terminó, la licenciada Herrera se levantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señoría, la defensa va a demostrar que lo único que ha deteriorado en este caso es la paciencia de la señora Morrison para seguir siendo víctima de abuso financiero sistemático. Presentaremos evidencia documental de que durante 3 años, el demandante y su esposa extrajeron más de 3 millones de pesos de las cuentas de la señora Morrison mediante mentiras, manipulación emocional y falsificación de transferencias bancarias. Además, añadió con una intensidad que hizo que toda la sala prestara atención, demostraremos que cuando la señora Morrison finalmente tomó medidas para proteger su patrimonio restante, los demandantes iniciaron una campaña de difamación pública y presión psicológica diseñada para declararla incapaz y recuperar el acceso a su dinero. El primer testigo fue don Eusebio, el director del banco. Con la precisión de alguien que llevaba décadas manejando dinero ajeno, explicó al juez el patrón de transferencias que había observado durante los últimos 3 años. Las transferencias eran regulares, siempre por cantidades significativas, siempre autorizadas por la señora Morrison en persona.
pero en mis 40 años de experiencia bancaria, nunca había visto a una jubilada transferir sistemáticamente sumas tan grandes de su pensión, mientras su propio nivel de vida se deterioraba visiblemente. ¿Qué quiere decir con que su nivel de vida se deterioraba? La señora Morrison dejó de usar servicios bancarios que había mantenido durante años, como su caja fuerte. Canceló productos de inversión conservadores que le daban rentabilidad adicional. Empezó a retirar efectivo en cantidades muy pequeñas, típicas de alguien que cuenta cada euro. Y sin embargo, seguía transfiriendo grandes sumas a su hijo. Exacto. El patrón era el de alguien que se estaba empobreciendo para enriquecer a otros. Luego vino el testimonio de Clara, que como enfermera tenía autoridad para hablar sobre el estado mental de las personas mayores. La señora Morrison no presenta ningún síntoma de deterioro cognitivo, declaró con firmeza profesional. Su memoria está intacta, su capacidad de razonamiento es clara, su orientación temporal y espacial es perfecta. Lo que sí he observado son síntomas de estrés crónico, compatible con abuso psicológico prolongado. ¿Puede explicar esa diferencia? Una persona con demencia muestra confusión sobre hechos básicos, pérdida de memoria reciente, dificultades para realizar tareas cotidianas. La señora Morrison recuerda cada transferencia, cada fecha, cada cantidad. Su decisión de proteger su patrimonio no es síntoma de confusión, sino de claridad mental recuperada. El momento más poderoso llegó cuando Verónica tomó la palabra como testigo experto. Se presentó ante el juez no solo como hija de la demandante, sino como psicóloga especializada en violencia intrafamiliar. Señoría, como profesional he tratado docenas de casos de abuso financiero a adultos mayores. El patrón que presenta este caso es un ejemplo de manual de condicionamiento psicológico para la sumisión económica. Explicó con términos técnicos pero comprensibles cómo Martín había usado técnicas de manipulación emocional para crear dependencia psicológica, cómo había cronometrado sus peticiones para maximizar la culpabilidad materna, cómo había aislado gradualmente a Teresa de otras fuentes de apoyo emocional. El hecho de que mi madre haya tomado la decisión de proteger su patrimonio después de descubrir las mentiras sobre los ingresos de mi hermano no es síntoma de deterioro cognitivo. Es evidencia de que su capacidad de análisis y autoprotección está intacta. ¿Y el intento de evaluación psiquiátrica no solicitada? Es una táctica común en estos casos. Cuando el abuso financiero se corta, los perpetradores intentan desacreditar la competencia mental de la víctima para justificar sus acciones pasadas y recuperar el acceso a los recursos. Pero el golpe de gracia llegó cuando la licenciada Herrera presentó las grabaciones. Durante semanas, siguiendo sus consejos, yo había grabado todas las conversaciones telefónicas con Martín y Lucía. El juez escuchó en silencio mientras las voces de mis propios hijos llenaban la sala. «Si no nos das el dinero, mamá, vamos a tener que tomar medidas legales. Estás actuando como una loca. Esto no es normal en ti». El médico dice que estos comportamientos son típicos de personas que empiezan a perder facultades. Solo queremos protegerte de ti misma. Cada frase era una confesión de manipulación. Cada amenaza velada era evidencia de la campaña coordinada para desacreditar mi competencia mental. Cuando llegó el turno de Martín de declarar, estaba visiblemente nervioso. Su confianza arrogante se había evaporado ante el peso de la evidencia. «Señor Morrison», le preguntó la licenciada Herrera, «¿es cierto que usted gana 3.000 euros mensuales?» «Sí, pero es cierto que durante 3 años permitió que su madre, jubilada con una pensión de 800 euros, pagara cuotas de 450 euros mensuales de un crédito contraído para financiar su boda?» Ella quería ayudar. ¿Es cierto que intentó autorizar una transferencia bancaria sin el conocimiento de su madre? Fue un malentendido. ¿Es cierto que contrataron una psiquiatra para evaluar a su madre sin su consentimiento? Estábamos preocupados. Cada respuesta lo hundía más profundo en su propia red de mentiras. El juez deliberó durante menos de 1 hora. Cuando regresó, su expresión era severa. Tras revisar toda la evidencia presentada, este tribunal encuentra que la señora Teresa Morrison está en pleno uso de sus facultades mentales y que sus decisiones financieras recientes son racionales y justificadas. Además,
continuó con una dureza que me sorprendió. Este tribunal encuentra evidencia sustancial de abuso financiero y psicológico por parte de los demandantes hacia la señora Morrison. Por tanto, se rechaza la petición de interdicción y se ordena que los señores Martín Morrison y Lucía Pérez cesen inmediatamente cualquier contacto con la demandante, excepto a través de representación legal. Finalmente, se ordena una investigación criminal por los delitos de estafa, falsificación de documentos y abuso a persona mayor. Salí del juzgado del brazo de Verónica, con Clara a mi otro lado, y la licenciada Herrera sonriendo con la satisfacción del deber cumplido. Había ganado más que un juicio. Había recuperado mi dignidad, mi autonomía, y la certeza de que merecía respeto independientemente de mi edad. Por primera vez en años, era completamente libre. Los días que siguieron al juicio fueron extraños, como despertar de un sueño muy largo y no reconocer inmediatamente el mundo real. Por primera vez en años, mi teléfono no sonaba con peticiones desesperadas de dinero. Mi cuenta bancaria permanecía intacta de un día para otro. Nadie me llamaba para explicarme por qué mi negativa a transferir dinero era síntoma de demencia senil. El silencio era embriagador. Verónica se quedó conmigo durante una semana después de la sentencia, ayudándome a procesar no solo la victoria legal, sino la transformación emocional que había experimentado. Era como si hubiera estado viviendo bajo el agua durante 3 años y finalmente hubiera emergido a la superficie para respirar aire puro. «Mamá», me dijo una tarde mientras tomábamos té en mi cocina, ¿te das cuenta de lo que has hecho? No solo te has defendido de Martín y Lucía, te has defendido de 40 años de condicionamiento social que te enseñó que el valor de una mujer, especialmente una mujer mayor, depende de su utilidad para otros. Tenía razón. Durante décadas había medido mi autoestima en función de cuánto necesitaban otros de mí. Primero mi marido, que había dependido de mí para todo lo doméstico mientras él se concentraba en cosas importantes. Después mis hijos, especialmente Martín, que había aprendido desde pequeño que mamá siempre encontraría la manera de solucionar sus problemas. Finalmente Lucía, que había identificado inmediatamente mi necesidad de ser útil y la había explotado con la precisión de un cirujano. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije a Verónica. No echo de menos las llamadas pidiendo dinero. Echo de menos la sensación de ser necesaria. Pero sigues siendo necesaria, mamá. Solo que ahora eres necesaria para ti misma. Esa frase se quedó conmigo durante días. Ser necesaria para mí misma. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo porque yo lo quería, sin considerar si serviría para hacer feliz a alguien más, sin calcular si me haría ver como una buena madre, una buena suegra, una buena persona? La respuesta era aterradora. No podía recordarlo. 2 semanas después del juicio, tomé mi primera decisión completamente egoísta en décadas. Fui a una agencia de viajes en la Gran Vía y compré un boleto a Santander, a la costa cantábrica, donde había pasado mis mejores vacaciones de niña con mis padres. La empleada de la agencia, una chica joven con piercing en la nariz y una sonrisa genuina, me preguntó, ¿es un viaje en familia? No, le respondí con una sensación de liberación que me sorprendió. Es un viaje para mí. ¿Y cuántas noches? Las que yo quiera. Reservé una habitación en un hotel frente al mar, con vista al Cantábrico, por tiempo indefinido. Cuando me preguntó por una fecha de salida, le dije que ya la confirmaría más adelante. Era la primera vez en mi vida adulta que hacía planes sin saber exactamente cuándo terminarían, sin estar limitada por el presupuesto de otra persona, sin tener que justificar el gasto ante nadie. El viaje en tren a Santander fue una revelación. Durante 3 horas y media contemplé el paisaje español cambiar de la meseta castellana a las verdes montañas del norte, y por primera vez en años, no pensé en nada más que en lo que veía por la ventana. No calculé cuánto me estaba costando el billete. No me preocupé por si alguien me necesitaba en Madrid. No me sentí culpable por gastar dinero en mi propio placer. El hotel era modesto pero limpio, con un balcón que daba directamente a la playa de El Sardinero. Cuando abrí las cortinas esa primera mañana y vi el mar extendiéndose hasta el horizonte, me eché a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo que tardé un rato en identificar. Era alivio,
un alivio tan profundo que me dolía físicamente. Había pasado 72 años cuidando de otros, preocupándome por otros, viviendo para otros, y de repente estaba sola en una habitación de hotel, sin más responsabilidad que decidir si quería desayunar en la terraza o bajar al restaurante. Elegí la terraza. Los primeros días fueron de pura indulgencia sensorial. Caminé por la playa sin rumbo fijo, sintiendo la arena entre los dedos de mis pies, como no lo había hecho desde la infancia. Comí en restaurantes pequeños donde nadie me conocía, donde podía pedir exactamente lo que se me antojaba sin pensar en el presupuesto familiar. Compré un libro en una librería del centro y lo leí entero en una tarde, sentada en un banco del parque, sin interrupciones de teléfonos pidiendo favores. Pero lo más revelador fue lo que pasó la tercera noche. Estaba cenando sola en un restaurante con vista al puerto cuando una pareja de mi edad se sentó en la mesa de al lado. La mujer, elegante y bien vestida, regañaba constantemente a su marido por todo, por cómo sostenía el tenedor, por el vino que había elegido, por hablar demasiado alto. El hombre asentía a todo con la resignación de quien había aprendido que era más fácil estar de acuerdo que discutir. Me recordaron a mis padres en sus últimos años, cuando el cansancio y la costumbre habían convertido su matrimonio en una serie de pequeñas tiranías mutuas. Me recordaron a mí misma con mi marido, siempre corrigiendo, siempre mejorando, siempre tratando de moldearlo en la versión de sí mismo que yo creía que debía ser. Y me di cuenta de algo que me dejó sin aliento. Había reproducido ese patrón con Martín. Durante años había justificado sus demandas de dinero porque creía que era mi responsabilidad ayudarlo a ser mejor. Había financiado sus caprichos porque pensaba que era mi deber maternal apoyar sus sueños. Había aceptado sus mentiras porque creía que era mi papel entender sus dificultades. En realidad, había estado controlando su vida tanto como él había estado controlando la mía. La diferencia era que él había aprendido a convertir mi control en beneficio económico, mientras que yo había pagado por el privilegio de ser manipulada. Esa revelación me liberó del último vestigio de culpa que sentía por haberlo perdido. No había perdido a un hijo. Había dejado de ser cómplice de un parásito. A partir de esa noche, mi estancia en Santander cambió de carácter. Dejó de ser una huida de Madrid para convertirse en un redescubrimiento de quién era yo cuando nadie más dependía de mí. Empecé a hacer cosas que había postergado durante décadas. Me inscribí en una clase de acuarela que se daba en el Centro Cultural de la ciudad. Mis primeros intentos fueron desastrosos, pero por primera vez en años no me importó ser mala en algo. No había nadie a quien impresionar. Nadie que dependiera de mi competencia. Nadie cuya opinión tuviera que considerar más importante que mi propio disfrute. También empecé a escribir. Nada ambicioso. Solo un diario donde registraba mis pensamientos, mis observaciones, mis planes. Escribir sobre mi experiencia con Martín y Lucía me ayudó a procesarla de manera objetiva, como si estuviera contando la historia de otra persona. Desde esa distancia emocional, el patrón de abuso era tan claro que me preguntaba cómo había podido ser ciega a él durante tanto tiempo. La respuesta, entendí después de varias semanas de reflexión, era que había confundido amor con sacrificio. Había creído que querer a alguien significaba estar dispuesta a darlo todo por esa persona, incluso si esa persona no correspondía con el mismo nivel de cuidado y consideración. Pero el amor verdadero, me di cuenta, requiere respeto mutuo, y el respeto incluye reconocer los límites del otro, valorar su bienestar, preocuparse por su dignidad. Martín y Lucía nunca habían mostrado preocupación por mi bienestar económico, nunca habían valorado mi dignidad, nunca habían respetado mis límites porque yo nunca había establecido ninguno. Una tarde, mientras pintaba un paisaje marino particularmente feo, pero profundamente satisfactorio, recibí una llamada de Verónica. «Mamá, ¿cómo estás? Hace una semana que no sé nada de ti». «Estoy bien», le dije, y fue la primera vez en años que esa respuesta era completamente honesta. «Estoy aprendiendo a estar bien. ¿Piensas volver a Madrid pronto?» «Cuando esté lista. Por primera vez en mi vida. Tengo tiempo ilimitado y dinero suficiente para hacer exactamente lo que quiero. No voy a desperdiciar esta oportunidad». Verónica se rió,
y pude escuchar orgullo en su risa. Me alegra escucharte así. Suenas como tú misma. Cuando colgué el teléfono, me quedé pensando en esa frase. Sonaba como yo misma. Pero ¿quién era yo misma, después de 72 años de ser principalmente la extensión de otras personas? La respuesta llegó gradualmente, día a día, decisión a decisión. Era la mujer que elegía los colores de sus acuarelas sin pedir opinión a nadie. Era la mujer que se despertaba cuando su cuerpo estaba descansado, no cuando otros necesitaban que estuviera disponible. Era la mujer que gastaba su dinero en experiencias que la hacían feliz sin sentir culpa por no estar financiando los sueños de otros. Era la mujer que había estado dormida durante décadas bajo las expectativas sociales sobre la maternidad, el matrimonio y el envejecimiento. Y esa mujer, descubrí con sorpresa y alegría, era extraordinariamente interesante. Después de 6 semanas en Santander, supe que era hora de volver a Madrid. No porque extrañara mi vida anterior, sino porque había encontrado la fortaleza para construir una nueva vida en el lugar donde había perdido la anterior. Cuando el tren entraba en la estación de Atocha, llevaba conmigo más que maletas. Llevaba la certeza de que merecía respeto, la experiencia de vivir para mí misma, y los planes para una vejez que sería mía en todos los sentidos de la palabra. El apartamento me recibió como un espacio completamente nuevo, lleno de posibilidades que antes no había podido ver. De vuelta en Madrid, mi apartamento parecía más pequeño pero también más mío. Las goteras del techo, que durante años habían sido símbolos de mi incapacidad para permitirme reparaciones básicas, ahora se veían simplemente como un problema que tenía tanto el derecho como los recursos para solucionar. La primera llamada que hice fue a un fontanero, la segunda, a un pintor, la tercera, a una empresa de limpieza profunda. Durante años había vivido en un espacio deteriorado porque cada euro disponible se destinaba a financiar las fantasías de prosperidad de Martín y Lucía. Ahora, por primera vez desde que me jubilé, iba a invertir dinero en mi propio bienestar. ¿Cuándo podría empezar?, le pregunté al fontanero cuando vino a dar presupuesto. La semana que viene, señora. Perfecto. Y de paso, ¿podría revisar toda la fontanería? Quiero asegurarme de que no haya más sorpresas. Fue liberador decir esa frase sin calcular mentalmente si podía permitírmelo. Por supuesto que podía. Tenía dinero en el banco porque finalmente había dejado de dárselo a ladrones disfrazados de familia. Mientras esperaba a que empezaran las obras, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante meses: revisar todas mis pertenencias y deshacerme de todo lo que me conectara con la versión de mí misma que había sido víctima. Empecé por el armario. La ropa que había usado durante los años del abuso financiero me parecía ahora impregnada de una energía de resignación que ya no quería llevar encima. Los vestidos que me ponía para las raras visitas familiares, donde me esforzaba por parecer próspera para que Martín no se sintiera mal por robarme. Los jerseys viejos que usaba en casa porque había normalizado vivir en la precariedad mientras financiaba el lujo ajeno. Los zapatos gastados que no había reemplazado porque, ¿para qué?, si ya no salgo a ningún lado. Todo eso se fue a bolsas para donación. En su lugar, fui de compras por primera vez en años, sin mirar los precios con angustia. No compré ropa cara ni extravagante, pero sí compré ropa que me gustaba, que me quedaba bien, que me hacía sentir como la mujer que era ahora, en lugar de como la víctima que había sido. El cambio más dramático llegó cuando decidí renovar la decoración de la casa. Durante años había vivido rodeada de muebles baratos comprados a toda prisa cuando me mudé después de enviudar, porque todo el dinero bueno tenía que reservarse para las constantes emergencias de Martín. Ahora podía permitirme reemplazar el sofá desgastado, donde había pasado tantas noches preocupándome por las finanzas familiares. Cambié la mesa de la cocina donde había contado y recontado mis billetes antes de cada transferencia. Compré cuadros nuevos para reemplazar las fotografías familiares que me recordaban tiempos en que confundía explotación con amor. Cada cambio en el apartamento era también un cambio en mi identidad. Estaba creando un espacio que reflejara quién era ahora, no quién había sido cuando permitía que otros definieran mi valor. La transformación más significativa vino cuando Clara me invitó a acompañarla a una reunión de un grupo de apoyo para mujeres mayores
que habían experimentado abusos financieros familiares. No tienes que hablar si no quieres, me explicó. Pero creo que te ayudaría a escuchar otras historias, y tal vez tu historia pueda ayudar a otras. El grupo se reunía en el centro comunitario del barrio, en una sala pequeña con círculos de sillas plegables y una cafetera que funcionaba a medias. Había 8 mujeres además de mí, todas entre 60 y 80 años, todas con esa expresión particular que desarrollan las personas que han sobrevivido a traiciones familiares. La facilitadora se llamaba Carmen, una trabajadora social especializada en abuso a adultos mayores. Aquí no juzgamos, explicó al presentarme al grupo. Todas hemos aprendido que el amor familiar puede ser una herramienta de manipulación cuando no viene acompañado de respeto. Una por una, las mujeres compartieron sus historias. Rosa había financiado durante 10 años el negocio fallido de su yerno, perdiendo su casa en el proceso. Pilar había sido convencida por sus 3 hijos de vender su apartamento para invertir en un proyecto inmobiliario que resultó ser ficticio. Mercedes había firmado avales bancarios para los préstamos universitarios de sus nietos, sin saber que los chicos habían abandonado los estudios y estaban usando el dinero para otras cosas. Cada historia era una variación del mismo tema. Mujeres mayores cuyo amor había sido monetizado por familiares que veían la generosidad maternal como un derecho adquirido en lugar de como un regalo que debía ser honrado. Lo que más me duele, decía Mercedes mientras se secaba los ojos con un pañuelo de papel, no es el dinero perdido, es descubrir que mis propios nietos me veían como una fuente de ingresos en lugar de como su abuela. Cuando llegó mi turno de hablar, algo que no había planeado hacer, las palabras salieron con una claridad que me sorprendió. Durante 3 años financié la vida de mi hijo y su esposa, creyendo que estaba invirtiendo en su felicidad. Lo que realmente estaba comprando era mi propia esclavitud emocional. Cada transferencia era un eslabón más en una cadena que me tenía atada a personas que habían aprendido a confundir mi amor con su derecho a explotarme. ¿Cómo lograste liberarte?, preguntó Rosa. Dejé de tener miedo a que dejaran de quererme, porque me di cuenta de que nunca me habían querido realmente. Habían querido mi dinero, mi disponibilidad, mi incapacidad para decir que no. Pero a mí, como persona con necesidades y límites propios, nunca me habían conocido. Después de esa reunión, Carmen me pidió que me quedara unos minutos. Teresa, ¿has considerado la posibilidad de usar tu experiencia para ayudar a otras mujeres? Tu caso ha tenido mucha visibilidad por el juicio, y creo que tu historia podría prevenir que otras pasen por lo mismo. ¿Qué tipo de ayuda? Charlas en centros comunitarios, colaboración con servicios sociales, tal vez incluso trabajo voluntario en organizaciones que protegen a adultos mayores. Tienes algo que muchas víctimas necesitan ver. La prueba de que es posible recuperarse, de que no es demasiado tarde para reclamar tu vida. La idea me intrigó. Durante 72 años había definido mi propósito en función de lo que otros necesitaban de mí, pero ahora podía elegir usar mi experiencia para ayudar desde una posición de fortaleza en lugar de debilidad, para prevenir el sufrimiento en lugar de financiar caprichos ajenos. Dame tiempo para pensarlo, le dije. Esa noche, mientras cenaba en mi mesa nueva en mi apartamento renovado, reflexioné sobre la propuesta de Carmen. Había algo profundamente atractivo en la idea de convertir mi dolor en propósito, mi experiencia en sabiduría útil para otras. Pero también había algo más importante. Por primera vez en mi vida, tenía el lujo de elegir cómo usar mi tiempo y energía basándome exclusivamente en lo que me parecía valioso, no en lo que otros esperaban de mí. 2 días después, llamé a Carmen. Acepto, le dije. Pero con una condición. ¿Cuál? Que esto sea un trabajo voluntario que yo pueda dejar cuando quiera, sin culpa y sin explicaciones. He pasado demasiados años cumpliendo obligaciones que otros crearon para mí. Cualquier nuevo compromiso tiene que ser completamente bajo mis términos. Carmen se rió. Teresa, creo que vas a ser exactamente el tipo de mentora que estas mujeres necesitan. Una semana después, di mi primera charla en un centro de día para mayores en Chamberí. Había 20 mujeres en la audiencia, algunas acompañadas por hijas o nietas que habían identificado patrones preocupantes en sus familias.
Conté mi historia sin dramatizar ni minimizar. Expliqué cómo había pasado gradualmente de madre protectora a víctima de abuso financiero, cómo había racionalizado cada transferencia, cada mentira, cada humillación, pero sobre todo, hablé de cómo había recuperado mi dignidad y mi autonomía. La pregunta que deben hacerse, les dije al final, no es si sus familias las quieren. La pregunta es si las respetan. Porque el amor sin respeto no es amor. Es explotación disfrazada de afecto. Una mujer de unos 80 años levantó la mano. ¿Pero qué pasa si al decir que no nos quedamos completamente solas? Entonces descubren si realmente estaban acompañadas o si solo estaban siendo usadas. Y créanme, es mejor estar sola con dignidad que acompañada por parásitos. Al terminar la charla, 3 mujeres se acercaron para pedirme información sobre abogados especializados en abuso financiero. 2 más querían saber cómo hablar con sus familias sobre límites económicos. Una anciana de aspecto frágil me tomó de la mano y me dijo, «Gracias por demostrarme que no soy demasiado vieja para defender mis derechos». Conduciendo de vuelta a casa esa tarde, me di cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Una forma de usar mi experiencia que me daba propósito sin sacrificar mi autonomía. Una manera de ayudar a otras que me fortalecía en lugar de agotarme. Por primera vez en 72 años, había encontrado el equilibrio perfecto entre ser útil para otros y ser fiel a mí misma. Y esa noche, en mi apartamento renovado, con mi cuenta bancaria protegida y mi dignidad intacta, dormí con la profunda satisfacción de saber que el resto de mi vida me pertenecía completamente.